Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel y les doy la bienvenida a este seminario de enlaces inalámbricos with Networks. Ante cualquier consulta que tengan, pueden escribirla en el chat para que luego podamos responderlas, o en caso de preferir contactarse directamente con nosotros, pueden enviar un correo a info@tanix.com.ar o comunicarse telefónicamente con nuestros ejecutivos. Los productos sobre los que vamos a hablar los pueden ver todos en nuestra página web www.tanix.com.ar. Como ya habrán podido ver, comenzaremos con algunos temas básicos y otros más complejos que iremos desarrollando durante la presentación. En principio, vamos a hablar sobre el concepto básico de radiofrecuencia, sus unidades de medidas y características para quienes nunca han tenido contacto con la misma. A su vez, veremos diferentes tipos de antenas y sus aplicaciones para poder utilizar al máximo las prestaciones de las mismas. Vamos a explicar diferentes protocolos y características with networks, y también mostraremos ejemplos de redes reales y enlaces reales. Como primer concepto, vamos a comenzar explicando el dBm. El dBm es una unidad de medida de potencia que se utiliza para medir la potencia del transmisor, es decir, con la energía que se va a transmitir la señal. Como se expresa en la pantalla, ¿sí? Vamos a ver que hay una relación entre miliwatt y el dBm. Hay importantes ítems donde veremos cómo relacionar estas unidades de medida. Por ejemplo, aumentando solamente 3 dBm equivale a duplicar la potencia en miliwatt, o aumentando 10 dBm equivale a aumentar 10 veces la potencia en miliwatt. Esto podemos visualizarlo en el cuadro comparativo a nuestra derecha. Recordemos que existe un valor negativo para el dBm. Esto significa que estamos hablando de una potencia menor a 1 miliwatt. Estas tres reglas que yo mencioné son reglas mnemotécnicas para poder comprender más fácil los niveles de potencia. Tenemos otro concepto que es cuando hablamos de lo que es dBi. Hablamos de una ganancia de una antena. Cuanto más sensible es una antena, mejor recepción o transmisión vamos a tener. Es igual o más importante que el valor de la ganancia de una antena que el valor de la transmisión de potencia, es decir, es más importante el dBi que el dBm. Influye mucho más a la hora de realizar un enlace, duplicar, por ejemplo, la ganancia de una antena que duplicar la potencia del transmisor. Los enlaces with network los estamos trabajando en estas dos frecuencias, 2,4 y 5 GHz. Ambas frecuencias en Argentina las podemos utilizar sin problema ya que son libres de licencia. Pero, es decir, ¿qué diferencia hay y cómo sabemos qué frecuencia elegir? Bueno, una de las principales diferencias entre ambas frecuencias es que 2,4 GHz tiene la posibilidad de atravesar mejor los objetos, como ser las paredes o el follaje de los árboles. Pero como les voy a mostrar en la siguiente pantalla, veremos que por la saturación existente en los sistemas de 2,4 GHz, es conveniente utilizar 5 GHz en muchos casos. 2,4 GHz es la frecuencia que se utiliza en múltiples aplicaciones. La utilizan todos los routers hogareños, teléfonos celulares, computadoras, las tablets, los teléfonos inalámbricos y muchos otros más productos. Por eso mayormente optamos por realizar los enlaces punto a punto con 5 GHz. Solamente imagínense cuánta frecuencia de 2,4 nos encontramos si queremos hacer un enlace de 2 kilómetros en Capital Federal. Si solamente buscando Wi-Fi desde un celular encontramos una gran cantidad de redes en un radio chico, imagínense a 2 kilómetros, ¿sí? 5 GHz nos ofrece menor interferencia, una mayor velocidad de enlace, por el incremento del ancho de banda, ¿sí? Y una mayor cantidad de canales a utilizar. Más adelante igualmente vamos a explicar por qué la importancia del ancho de banda y de los canales. Estos son algunos de los equipos que estamos comercializando actualmente. Por ejemplo, las estaciones bases de 2,4 y 5 GHz que pueden ser compatibles con antenas omnidireccionales, sectoriales y dish de mucha ganancia. Los CPEs, que son equipos configurables como access point o clientes de 2,4 y 5 GHz de hasta 15 kilómetros de distancia. Y los enlaces dish que son de hasta 30 kilómetros de distancia. Todos estos productos ya se encuentran disponibles con la norma de 1 gigabit, ¿sí? La norma que se denomina AC, lo cual incrementa hasta 3 veces más la velocidad de transmisión. Vamos a explicar un poco la diferencia entre las antenas, ¿sí? Y la ganancia según la forma de la misma. Acá tenemos, por ejemplo, una antena omnidireccional a nuestra izquierda y vemos que se forma un lóbulo esférico, ¿sí? Y en nuestra derecha tenemos una antena tipo panel o sectorial, ¿sí?
¿Esto qué significa? Que nosotros estamos focalizando la señal en una sola dirección. Y con la misma potencia que una antena por ahí omnidireccional, generamos más alcance, como se puede ver en el siguiente ejemplo. Supongamos que tengamos dos lámparas iguales, es decir, una bombilla que emana una luz en todas las direcciones, como una antena omnidireccional, ¿no? En cambio, si toda esa energía lumínica la concentramos, la potenciamos en una sola dirección, logramos un alcance de luz mucho mayor en ese sentido, y cuanto más pequeño sea el ángulo, mayor alcance obtendremos. Así podemos comparar esta aplicación, ¿sí?, con las antenas sectoriales de 120 grados, los CPS de 45 grados y las dish de solamente 10 grados. Esto va a hacer que toda la energía se concentre en un haz muy pequeño y poder llegar a grandes distancias. Otro tema de importancia a destacar de los enlaces WIS Network es la polarización de las antenas. WIS Network posee una polarización 2x2 MIMO. ¿Qué significa esto? Que la señal es propagada en polarización horizontal como en polarización vertical, lo que hace que la misma se quede aislada de otras interferencias y principalmente evitar que la señal horizontal sea absorbida por la Tierra. Y con esto logramos un mayor alcance. En esta pantalla, lo que vamos a ver es una tabla comparativa sobre la potencia de transmisión comparada con diferentes equipos. Por ejemplo, tenemos que una notebook, ¿sí?, ronda los 15 dBm, un router los 18 dBm, un dispositivo WIS Networks, en este caso una antena dish, los 27 dBm, y al final tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una estación GSM, o sea, una antena de celular, digamos, que ronda los 43 dBm. Recordemos, ¿sí?, que solamente aumentando 3 dB ya estamos duplicando la potencia, y aumentando 10 ya estamos teniendo 10 veces más de potencia. Entonces, miren la diferencia que hay entre una notebook y una antena, por ejemplo, ¿sí?, que en este caso tenemos más de 10 veces la potencia, ¿sí? Y encima de eso multiplicado por 2, porque estamos aumentando a su vez otros 3 dB más. Entonces, eso como para que vayan entendiendo, ¿sí?, las diferencias cuando hablamos de niveles de dBm. También es muy importante la sensibilidad de recepción. Cuanto menor sea, es decir, cuanto más negativa sea, es mejor. Significa que tenemos más sensibilidad en la antena y podremos captar con mayor fidelidad la señal de otro enlace. Esto se suma al novedoso amplificador que está utilizando WIS Networks, que es de muy bajo ruido, y que permite obtener una señal que sea muy clara y sin agregarle ruido al recibirla. Esto nos permite que tengamos un enlace mucho más estable, sin pérdida de paquetes, sin repeticiones, ¿sí? Y como para poder explicarlo un poco más simple por ahí para quienes están empezando, podemos aplicarlo con el siguiente ejemplo. Un lobo, ¿sí?, tiene muy alta potencia en su aullido. Un ciervo tiene mucha sensibilidad en los oídos, por lo que puede escuchar sonidos a kilómetros de distancia, ¿sí? Si el ciervo no tendría una buena sensibilidad en el oído, digamos, le sería muy difícil escuchar el aullido de un lobo. Aplicándolo a los enlaces, se comienzan a generar repeticiones. Esto genera una latencia mayor. Para los que se están inicializando, nuevamente explicamos que la latencia es el retardo, ¿sí?, que se genera entre el envío de un paquete de datos y la recepción del mismo. Abajo tenemos un ejemplo de antena también, de lo que explicaba yo con el tema del foco, ¿no?, que también se aplica al sonido. Imagínense ustedes ponerse un cono, por ejemplo, en la oreja o en la boca. Si ustedes pueden direccionar el sonido que ustedes están diciendo, ¿no?, o que están escuchando, y escuchan solamente en esa dirección. Por ende, pueden lograr un mayor alcance también. Todo esto se aplica a los enlaces. Vamos a explicar los canales. Esto tiene que ver con lo que explicaba antes de la saturación de 2,4. Con 2,4 GHz, ¿sí?, tenemos solamente 14 canales. Como le dije antes, ustedes si con un celular, con una notebook, se ponen a buscar Wi-Fi en un lugar, mínimo encuentra 20, 25 redes. Esto lo que genera es que todos los canales ya estén en uso. Por ende, cuando hay más de una red en el mismo canal, va a generar interferencia. Con 5 GHz, nosotros ya tenemos muchos más canales, y además WIS Networks tiene un rango de frecuencia extendida, que va de los 4,9 hasta los 6,1 GHz, por lo que podemos trabajar en frecuencias donde no haya interferencia, es decir, donde otras marcas, ¿sí?, no son capaces de transmitir.
Incorpora funciones, por ejemplo, para elegir los canales automáticamente, en caso que lo hagamos en este rango, que es el rango normal, ¿sí? Por ejemplo, esto lo que hace es analizar en ese momento cuántas redes hay en ese canal actuando. Entonces, de esa forma se va a ir cambiando de canal hasta encontrar uno que tenga mucha menor interferencia. Otro tema importante a destacar es el cifrado, o sea, la encriptación de la red. Todos sabemos que si dejamos una red sin ningún tipo de cifrado, el rendimiento va a ser muy malo por los usuarios que se pueden llegar a conectar a esa red. Sin hablar que esta se puede saturar y dejar sin conexión a nosotros mismos, por ejemplo. Al principio se usaba lo que era web, luego con la evolución se pasó a lo que es WPA de la primera generación, y ahora WIS Networks ya está utilizando la última generación de cifrado, que es WPA, WPA2, PSK con AES, ¿sí? Actualmente es la más difícil de piratear, de hackear, ¿sí? Debido a la complejidad, y lo que tiene que es un rendimiento de un 90 a un 100%. Si ven ustedes los ejemplos de lo que es web, ¿sí? O de lo que es la primera generación de WPA, que es el modelo TKIP, ¿sí? Estamos hablando de un rendimiento entre un 30 y un 50. Con esta generación tenemos un 90 a un 100%. Bueno, acá llega la parte más interesante, ya vamos a hablar, ¿sí? De cómo se realiza el presupuesto de un enlace. Para eso vamos a utilizar la herramienta RF Calculator. Es una herramienta de WIS Networks, la pueden encontrar en su página web, ¿sí? Que podemos accederla, en este caso, siguiendo el enlace que está al pie de la página. Para realizar el cálculo nos va a solicitar que ingresemos la potencia de transmisión y la ganancia de ambos equipos. Nos arrojará un valor de sensibilidad, con el cual, según la tabla comparativa que tenemos en nuestra pantalla, podremos ver la velocidad que obtendremos en el enlace. Recordemos que una sensibilidad mayor a menos 30 dBm puede ser contraproducente, ya que estaríamos saturando el sistema. En el ejemplo que veremos a continuación, les mostraremos una simulación de un enlace de 20 kilómetros, con los dos modelos DISH de WIS Networks. Como pueden ver, es un enlace de 5 GHz a una distancia de 20 kilómetros. Nos está arrojando una sensibilidad de 36 dB, es decir, que obtendremos una conexión de 300 megabits por segundo. Y la calidad de enlace nos dice que será excelente. Pero hay un factor más, ¿sí? Que aparece, que es la zona de Fresnel. Para los que no saben qué es la zona de Fresnel, es la distancia, ¿sí? Que necesitamos libre que esté. O sea, esto se mide, ¿no? Entre la mitad de las antenas, fíjense el lóbulo verde que tenemos en pantalla, bueno, nos va a dar una distancia. En este caso, si vemos lo que les mostraba, ¿sí? Estamos hablando de 16 metros. Acá nos va a decir que no tenemos la línea negra, que es justo la mitad, tenemos que tener 16 metros libres. Esto es para obtener una óptima conexión, ¿sí? Y que el enlace vaya a los 300 megabits que hicimos con el RF Calculator, ¿no? Ahora, se puede ocupar hasta un 40% de la zona de Fresnel. O sea, acá lo que expresa es que el 60% debe estar libre. Se puede ocupar un 40%. Obviamente, cuanto más ocupemos, menos velocidad, más interferencia vamos a generar en nuestro enlace. Por eso siempre es recomendable, por ejemplo, subir ambas antenas, como para que no tengamos ningún tipo de interferencia ni de problema de conexión. Una vez hecho ya toda la parte teórica del enlace, lo que vamos a hacer, digamos, es la instalación, por ejemplo, ¿no? Acá lo que se puede utilizar muchas veces son las herramientas de Google, como puede ser el Google Earth o el Google Maps, ¿sí? Para hacer una línea imaginaria entre ambas antenas. Con eso ya tendríamos una orientación, ¿sí? De cómo van a ir apuntadas ambas antenas. También tenemos una aplicación que luego al final de la presentación las voy a explicar, ¿sí? Que es una brújula, ¿sí? Que está disponible para todos los celulares con Android, desarrollada por WIS Networks, donde uno setea dónde se encuentra el nodo y va apuntando el cliente, ¿sí? Como para que queden los dos alineados. Muchas veces también instaladores utilizan, por ejemplo, globos rojos para hacer enlaces de corta distancia y poder apuntar mejor los equipos. Eso queda en cuestión de cada uno cómo lo quiere hacer.
¿sí? Es muy importante ajustar los enlaces de a uno a la vez, no ir moviendo los dos juntos, ¿sí? Porque es algo muy sensible. Piensen que a ustedes apenas lo mueven un poquito, ya el ángulo cambió rotundamente, más como estamos hablando de enlaces de muy larga distancia. Una vez que ya empezamos a apuntar los enlaces, ¿sí? Tenemos que verificar la intensidad de señal. En este caso, Wiz Networks incorpora una especie de búmetro, si se quiere llamar así, o de indicador de potencia en LEDs en el mismo equipo. Esto lo que significa es que es más que nada útil, digo, para, por ejemplo, un instalador que está en una torre o en altura, ¿sí? Y está apuntando ese enlace, puede llegar a ver el nivel de potencia sin necesidad de una computadora. Sabemos que muchas veces es incómodo ese tipo de trabajos y eso lo facilita mucho. Justamente, bueno, está la aplicación de computadora, de hecho en el mismo web server nos va a indicar justo el valor y es mucho más preciso. Pero por lo menos para dejar el enlace funcionando y después ir apuntándolo de a poquito, está muy bueno este indicador en LEDs, sí, que lo tenemos en todos los modelos de Wiz Networks. Luego que ya están correctamente apuntados los enlaces, que tenemos una buena intensidad de señal, ¿sí? Podemos hacer lo que se llama la prueba de rendimiento. Con estas dos herramientas que tenemos, sí, que la pueden descargar de la página de Wiz Network o del mismo web server del enlace, ¿sí? Con dos computadoras pueden hacer la prueba de rendimiento y esto más que nada lo que nos mide es si hay algún tipo de pérdida de paquete o interferencia muy importante en el enlace. Recordemos que no es lo mismo la intensidad de señal que la calidad de la señal. En este caso estamos viendo la calidad de la señal, viendo si hay pérdida de paquetes o interferencia. Este es el analizador de espectro, ¿sí? Que yo les había nombrado antes, digamos, cuando veíamos el tema de los canales que habían 2,4 GHz. El analizador de espectro lo que hace es nos muestra todas las redes que hay con el enlace, ¿sí? En este gráfico, y por ende nos va a mostrar las interferencias y demás que haya. Como le dije antes, esto lo podemos dejar de modo automático y Wiz Networks, los enlaces se han encargado autónomamente, ¿sí? De seleccionar la mejor frecuencia, o sea, el mejor canal, ¿sí? Como para que, digamos, haya la menor interferencia posible. Pero bueno, si uno lo quiere hacer manualmente, es una herramienta muy, muy útil esta. En esta pantalla lo que estamos viendo, digamos, es una red WIF o una red punto multipunto, ¿sí? De lo más convencional, ¿no? Acá fíjense que en el medio tenemos una estación base, ¿sí? Una S2300, es decir, que estamos hablando de un sistema de 2,4 GB, ¿sí? Con antenas sectoriales. Recuerden que las antenas sectoriales que estamos trabajando tienen 120 grados, es decir, que colocando 3 antenas abarcamos un radio, ¿sí? De 360 grados. Y luego se ponen los equipos que son los clientes, en este caso estamos poniendo los Q2300, que pueden ir variando de acuerdo a la distancia. Si ustedes, por ejemplo, tienen que hacer un enlace de 15 kilómetros que tienen que tomar de una estación base, conviene que pongan una antena dish. Si es algo que está a 500 y 600 metros, pueden poner los 2300. Eso es variable de acuerdo a la potencia del equipo, en este caso, que es del equipo cliente, ¿sí? Muchas veces los enlaces se utilizan para todo lo que es videovigilancia, por ejemplo en zonas rurales, ¿sí? Donde no tienen acceso a internet en ciertos puntos, se hace un enlace punto a punto, ¿sí? Donde de un lado se ponen, por ejemplo en este caso, hasta 40 cámaras IP, y del otro lado se pone el NVR para realizar la grabación de las mismas. Esto se puede hacer de forma remota, ¿sí? Y no nos obliga a que contratemos un servicio de internet en el otro lugar donde no haya conexión. Muchas veces lo que se utiliza, volviendo un poco al ejemplo anterior, sí, es que en vez de que los clientes sean por ahí edificios, como en este caso, sean solamente una cámara. Entonces, por ejemplo, en un campo que tenemos, por ejemplo, no sé, 40 hectáreas, ¿sí? Podemos poner la estación base
y podemos poner diferentes tipos de cámara con un cliente por una cámara. Entonces, de esa forma, digamos, estaríamos teniendo varios clientes, ¿sí? Y no tenemos la necesidad de poner un NVR cerca de las cámaras, ni nada por el estilo. Es lo mismo, pero un punto multipunto. En esta pantalla, bueno, estamos comparando equipos que sean tipo dish, tipo CP, ¿sí? Vamos a ver que estamos viendo que son distancias de 3 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, ¿sí? Y fijémonos como la antena dish, que es la que está marcada en color verde, a los 20 kilómetros, sin embargo, sigue estando en 115 megabits por segundo. Es muy, muy buena velocidad, ¿sí? Vamos a hablar de uno de los protocolos más importantes que tiene WIS Network, que es el WIS TDMA. Para explicarlo resumido, el TDMA a ustedes seguramente les ha pasado de estar en un centro comercial, en algún lugar, ¿sí? Que haya una red abierta o una red pública, se quieran conectar y no haya capacidad. O sea, como que directamente ni les deja que se conecten. Lo que tiene WIS Network con este protocolo es que permite aumentar, ¿sí? La cantidad de usuarios duplicando los canales por en sí mismos, depende de los que están activos y los que están inactivos. Esto, o sea, además de que nos permita una mayor cantidad de usuarios, nos va a permitir asignar, por ejemplo, en este caso, diferentes tipos de prioridades. Acá podemos ver que en este intervalo de tiempo, el CPE1, ¿sí? Tiene mayor prioridad que el CPE3. Esto lo que hace es que también se puede aplicar, por ejemplo, a una computadora de alguien que esté trabajando en ese lugar, entonces se le da mayor prioridad a esa computadora que en caso que esté saturada la red, les va a andar un poco más lento a los demás y a esa computadora van a seguir manteniéndole la velocidad. Esto es en porcentaje, así que ustedes lo pueden manejar tranquilamente usuario por usuario, ¿sí? El ancho de banda en el que podemos configurar los enlaces va desde los 5 MHz hasta los 40 MHz. Recordemos, ¿sí? Que a mayor ancho de banda tenemos una mayor velocidad de transmisión pero menor alcance. Si disminuimos el ancho de banda, por ejemplo llegando a 5 MHz, que no es lo más recomendable porque es un ancho de banda chico, bueno, en este caso está el ejemplo que llegamos hasta 205 kilómetros. Por otros factores no se va a dar por la curvatura de la Tierra y demás. Pero bueno, está bueno que sea modificable manualmente, o si no, lo más simple es dejarlo en automático y setear la distancia. Cuando seteamos la distancia, automáticamente el enlace va a hacer el cálculo, ¿sí? En el ancho de banda que tiene que transmitir, como para tener la mayor eficiencia, o sea, sin perder ni potencia ni velocidad. Entonces, nosotros recomendamos que esto lo dejen en automático muchas veces, pero bueno, está la opción para alguien ya avanzado, digamos, que lo quiera modificar. En este caso, volvemos un poco al tema del centro comercial, como les había nombrado antes, o de un lugar abierto. Cuando a lo que llamamos roaming, ¿sí? Es cuando uno, por ejemplo, está con el celular que está caminando por un centro comercial y de repente se le cae la señal de Wi-Fi y no se puede volver a conectar de vuelta. ¿Por qué puede ser que haya pasado esto? Y porque están cambiando de un repetidor a otro. Entonces se les cayó la conexión, bueno, y demás problemas que hacen, digamos, que sea ineficiente el sistema. Lo que asegura WIS Networks, ¿sí? Es que no tengamos ningún tipo ni de pérdida de conexión ni pérdida de paquetes, ¿sí? Esto es muy importante porque, digamos, uno puede hacer una cobertura Wi-Fi por todo un lugar y que siempre sigamos con una estable conexión, ¿sí? Y que nunca nos desconectemos ni perdamos la velocidad de transmisión, ¿sí? Acá estamos más que nada viendo los repetidores, ¿sí? Con las estaciones bases, se aplica más que nada al ejemplo de una red punto multipunto que estábamos hablando antes, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver que se pueden colocar hasta seis pares, ¿sí? De estaciones bases, y esto abarcaría bastantes kilómetros si estamos hablando de una zona rural, ya que colocando las antenas sectoriales que tienen mucha ganancia, ¿sí?
O sea, estamos abarcando una zona muy grande y con 6 antenas ya hablamos de algo impresionante, ¿sí? Prácticamente. Por eso, bueno, está bueno que esto lo vean porque se pueden enlazar inalámbricamente, ¿sí? Si vamos a hablar un poco de lo que es el hardware, ¿sí? De los equipos WIS Networks, podemos ver, ¿no? Que tienen una protección contra descargas de alto voltaje. Ningún equipo soportaría que le caiga directamente un rayo. Esto lo sabemos todos, la potencia de un rayo es altísima y es imposible que la soporte el equipo en sí. Pero lo que suele pasar muchísimas veces, sí, es que además de caer un rayo, como se puede ver en el ejemplo de abajo, hay ramificaciones del mismo que son descargas más pequeñas. Estas descargas terminan muchas veces averiando equipos electrónicos, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, enlaces que estarían expuestos en el exterior. WIS Networks nos asegura que con las protecciones que tiene, ¿sí? Hasta por ejemplo 16 kilovolts, que estas descargas no afecten al equipo. Lo que nos da un enlace estable y que sea algo, digamos, muy difícil, ¿sí? De que se caiga el enlace por una tormenta eléctrica. Esto es algo que se diferencia y se destaca de otras marcas para equipos de exterior, ¿no? Acá lo que vamos a explicar, sí, un poco son los diferentes estilos de diseño que tiene WIS Networks. Tenemos diseños que son integrados, por ejemplo, todo en uno. Ahí tenemos un ejemplo, una sectorial con una estación base incorporada, ¿sí? Y tenemos ejemplo de una dish con también el transmisor incorporado. ¿Qué tipo de beneficio tiene esto? Que nos ahorramos, ¿sí? Digamos, andar poniendo el cable coaxil desde el transmisor hasta la antena, que sabemos que es algo bastante delicado, y llegamos solamente con un cable UTP hasta la antena, hasta el transmisor antena, digamos, que está incluido todo junto, ¿no? Eh, pero bueno, en caso que prefieran hacerlo con un coaxil y demás, tienen la opción de elegir la estación base y la antena a elección, o el equipo transmisor que ustedes quieran con una antena a elección, ¿no? Están ambas posibilidades. Acá les muestro la aplicación, ¿sí? De Android que, bueno, ya les había dicho que era lo que usaban como una brújula. Fíjense que está el ejemplo en el medio. Y tenemos diferentes funciones, ¿no? De la aplicación, como ser, por ejemplo, el analizador de los canales Wi-Fi que haya en ese lugar, ¿sí? La brújula, un cálculo de enlace también parecido al RF Calculator, ¿sí? Y tenemos también para hacer una prueba de ping o de la prueba típica de latencia, que es lo que habíamos hablado antes, para ver la estabilidad, digamos, del enlace. Bueno, ya con esto estaríamos ya finalizando este webinario, ¿sí? Los esperamos en los próximos que vamos a estar realizando con la incorporación ya de más equipos de 1 gigabit, ¿sí? Ya lo que estamos planteando ¿sí? Es que ya todas las conexiones se hagan con esos equipos de la nueva norma AC, ¿sí? Que pueden otorgarnos hasta 3 veces más de velocidad. Les agradecemos mucho por haber presenciado este webinario. Y cualquier consulta o asesoramiento que necesiten se pueden contactar con nosotros. Muchas gracias.